La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. 2:24 p.m. Ya vamos a la entrevista de fondo. Don Roberto Thompson, el alcalde de Alajuela, nos acompaña esta tarde. Don Roberto, bienvenido a Matices. ¿Cómo le va? Muchas gracias Randall, y bueno, Febe, que nos retiró, también se fugó, sí, claro, pero un saludo a usted, gracias por la invitación y a todos los que nos hacen el favor de escucharnos hoy. Bueno, y felicitaciones por la reelección, porque la última vez que usted estuvo aquí fue en el debate. Recordábamos ahora sí que estábamos sentados, bueno, yo no estaba exactamente aquí, estaba enfrente, pero fue un bonito ejercicio y al final de cuentas una bonita campaña y un resultado estimulante, pero que también es un resultado que nos responsabiliza muchísimo, sobre todo por las expectativas que se tienen de un cantón como Alajuela, que es sin duda uno de los cantones de mayor desarrollo y mayor potencial en el país. Y que ha sido noticia por el tema del tren, fue noticia esta mañana, lo vi. Hoy ahí. Fuimos noticia, hoy madrugamos, sí. Estuvimos ahí a las 5:50 recibiendo el tren que opera por primera vez. Ya habíamos, preinaugurado las obras de la línea férrea el 11 de abril. Había algunos detalles que el Incofer tenía que resolver para ponerlo a funcionar. Nosotros terminamos con la estación de Río Segundo y bueno, hoy fue el primer viaje, creo que exitoso, llegó bastante gente, sí. Y sobre todo pues que estamos convencidos de que eso va a ayudar muchísimo en el tema de movilidad urbana. Preinaugurado, dije, sí. Sí, me hizo gracia. Antes de seguir hablando de Alajuela, yo tengo una pregunta sobre política nacional, don Roberto, y supongo que usted sospechará cuál es, pero yo quiero sacarme la duda de si usted está pensando en algún momento en ser precandidato a la presidencia de la República, si lo descarta completamente o si ahí lo tiene en baño María, como dice un... No, yo lo que estoy pensando es que hay mucho que hacer en el 2016 para estar hablando del 2018. A mí me parece que nosotros acabamos de pasar una campaña electoral. El 7 de febrero fue la campaña, las elecciones de la alcaldía, es muy reciente, acabamos de asumir, tenemos un mes de haber integrado el nuevo equipo en la municipalidad. Uh-huh. La gente de Alajuela tiene enormes expectativas y tenemos mucha ilusión de hacer las cosas. Ahora estamos totalmente concentrados en Alajuela y habrá tiempo para hablar de esos otros temas. Bueno, pero no lo descarta, ¿no? La entrevista no va a ser de este tema, pero lo que me acaba de decir en pocas palabras es que no lo descarta, no lo ha pensado, o lo está pensando pero no lo quiere decir, no sé. Yo le diría que habrá tiempo para hablar de esto, probablemente ya para el año entrante. Este país, Randall, es un país que requiere concentrarse. Sí, a mí me parece que incluso a nivel del partido, el partido tiene tiene dos obligaciones. Una obligación de replantearse una serie de temas para ganar nuevamente la confianza de la gente, pero también tiene la oportunidad de aportarle al país desde los diferentes ámbitos, en la Asamblea Legislativa, a nivel de las alcaldías. Somos 50 alcaldes y alcaldesas liberacionistas, tenemos que incidir mucho más. Me parece que hay que concentrarse en eso y las precandidaturas a estas alturas, cuando apenas llevamos 2 años de gobierno, nos desconcentran en ambos escenarios. Pero ya para dejar el tema, bueno, supongo que hablaremos el otro año, entonces, cuando se decida. Lo que me queda a mí es que no lo descarta, lo decidirá el otro año. Hablaremos el otro año. En este momento, hablemos de Alajuela, hablemos de lo que está pasando, hablemos de todo lo que queremos hacer y hablemos también de cómo los gobiernos locales podemos impactar aún más en la vida nacional y en las condiciones de vida de la gente, que eso es en lo que tenemos y queremos concentrarnos ahora. Bueno, antes de hablar de Alajuela, hablemos de los 50 alcaldes liberacionistas, justamente. ¿Qué le pareció esto que pasó en Anay? De que Liberación Nacional se hizo, ya lo explicó aquí un día eso José María Figueres como miembro del directorio político de Liberación Nacional, pero de entrada se hizo con el control completo de la directiva de la ANAI, don Roberto. Sí, yo me manifesté el mismo día, ¿verdad? Incluso diferí de lo que había dicho don José María en relación con este tema. Me parece que hay que entender que a pesar de que somos mayoría en las alcaldías, el régimen municipal es un régimen multipartidista, es un régimen que requiere de la participación de mucha gente, de muchos partidos políticos para poder construir, porque además todo esto se refleja en los consejos municipales, en la Asamblea Legislativa. Imagínense que yo en Alajuela tengo un consejo municipal integrado por 11 regidores de 5 partidos políticos. Los
juntarnos y lograr acuerdos para sacar adelante la mayoría de los temas es necesario. De manera que yo consideré y sigo considerando que fue un error haber elegido una junta directiva únicamente de alcaldes liberacionistas. Yo llegué a esa asamblea convencido de que íbamos a procurar un acuerdo multipartidista. Bueno, no se logró. Espero que no haya consecuencias y pues esa ha sido mi posición. También estoy en la Junta Directiva de la Unión de Gobiernos Locales y en la Unión de Gobiernos Locales logramos, cuando menos ayer, una presidencia y una vicepresidencia de 2 partidos políticos, y yo creo que esto va a facilitar mucho el tema de negociación política. Hay muchos temas en la Asamblea Legislativa que hay que sacar en relación con el régimen municipal. ¿A usted le parece que digamos, estos, no sé cómo llamarlo, encontronazos, diferencias, que puedan darse a nivel local, como en Anay, por ejemplo, pueden generar fricciones mayores a nivel de la Asamblea Legislativa, por ejemplo? Generan y han generado olas ya. De hecho, hubo un grupo de diputados que presentó un proyecto de ley para reducir los fondos a las organizaciones del régimen municipal. 30 diputados firmaron ese proyecto. Eso fue una consecuencia directa de lo que sucedió. Y a mí me parece que hay que tratar de tener un poco de pausa, dejar que las aguas vuelvan a su nivel. En realidad hay alcaldes y alcaldesas de otros partidos políticos que han hecho muy bien las cosas, hay que reconocerlos. Hay una incidencia importante en diferentes cantones, y yo creo además que esa visión de que el partido nuestro es el que tiene que dominar todo porque es el partido mayoritario es errada. Hoy la realidad política exige acuerdos, exige negociaciones, exige alianzas, y esa es la única forma de sacarlo. Nosotros por lo menos en Alajuela lo hemos practicado y hemos tenido éxito, y creo que a nivel nacional tiene que ser así. Ahora sí vamos a la municipalidad de Alajuela, pero particularmente este dato que usted nos brinda, digamos, de que usted tiene un consejo municipal integrado por 11 regidores de 5 partidos diferentes. ¿Cómo era el anterior, don Roberto? Eran 11 regidores de 6 partidos diferentes. Ok, bueno, le mejoró un poco. Sí, bueno, claro. ¿Cómo hace? Tal vez no en el caso, si lo quiero hablar personalmente, pues perfecto, pero ¿cómo hace un alcalde con un consejo municipal con 5 partidos diferentes? Con una gran dosis de tolerancia, de capacidad de negociación, de lograr sentar a todos o a la gran mayoría en una mesa para tratar de conseguir acuerdos, el esfuerzo permanente de conversación, de diálogo. No es fácil, evidentemente no es fácil, no es fácil ni siquiera en el propio partido. Sí. De manera que esto requiere y exige un liderazgo diferente en estos tiempos. Fíjese que nosotros hemos tenido la gran ventaja que en los 5 años anteriores prácticamente todos los presupuestos fueron aprobados por unanimidad. Prácticamente todos los informes de la alcaldía fueron aprobados por unanimidad, pero hicimos un gran esfuerzo de negociación política. Y bueno, hay que entender que podemos lograr acuerdos dentro de nuestras diferencias. Ahora viene un periodo complejo, porque es un periodo en donde vienen las elecciones nacionales, ¿verdad? Ya dentro de un año probablemente estemos en campaña política, y eso nos va a exigir separar un poco las cosas para poder seguir avanzando, porque es la única manera, sobre todo entendiendo que cada vez los gobiernos locales tenemos mayor incidencia en las cosas del día a día, ¿verdad? ¿La presidencia del Consejo Municipal en manos de qué partido está? En manos de Liberación Nacional, en este caso, con la vicepresidencia en manos del Partido Unidad Social Cristiana. ¿Y fue un acuerdo? Fue un acuerdo que logramos, pero incluso en este caso fue un acuerdo que logramos con participación del regidor del PAC. Del PAC, y de manera que fue un acuerdo multipartidista. Un acuerdo de Liberación, PUS, PAC. Digámoslo así, así fue. Es interesante. Don Roberto, que la dinámica es otra, ¿verdad? En cada cantón. Lo que sí, digamos, es importante de insistir en cuanto a este proceso de negociación política es que una gran mayoría de municipalidades están matizadas precisamente por el conflicto entre consejos municipales y alcaldías. Sí. Y eso atenta contra las posibilidades de llevar adelante proyectos importantes. Entonces, hay temas
en que yo creo que hay que insistir en el país. Por ejemplo, el tema de que los alcaldes no formemos parte de los consejos municipales, que lo hablamos en alguna oportunidad, y no tengamos incidencia en la agenda del consejo municipal o en los temas que se van a discutir. Entonces, yo creo que si queremos hablar en serio de fortalecer el régimen municipal, este tema, a partir de las nuevas realidades de conformaciones multipartidistas en consejos municipales, tenemos que abordarlo a muy corto plazo. De hecho, ahorita también iba a hablar sobre el régimen municipal y sobre su visión de estos temas. Si no me falla la memoria, en el debate de candidatos a alcaldes por el cantón de Alajuela, en esa silla donde está usted estuvo don Papo Soto, si no me falla la memoria. Lo recuerdo vagamente, sí. Vagamente. Bueno, yo lo recuerdo muy bien, fue un debate muy interesante, pero lo que le iba a decir es que don Papo era candidato del PUSC. Del Partido Unidad. ¿Cómo se consigue? Porque el candidato a regidor estaba en la papeleta de don Papo. ¿Cómo se consigue, digamos, que las diferencias personales, porque don Papo estaba furioso con usted en el debate, que no se filtren, digamos, hacia lo que tiene que ser la negociación política, que ciertamente me la imagino mucho más fluida, digamos, entre vecinos, entre gente que se ve la cara, que sabe cómo es la familia, por ejemplo? Los regidores electos del Partido Unidad, el primer lugar es un muchacho joven, un muchacho muy decente, preparado, educador. Y la regidora es una persona que ya fue regidora, tiene experiencia, y yo creo que ellos lograron después de las elecciones separar ese tema. Pues evidentemente las elecciones ¿Papo o las diferencias? Creo que las dos cosas, ¿verdad? Y me parece que eso ha permitido que en este momento logremos sentarnos y ponernos de acuerdo en muchos temas, respetando por supuesto las diferencias. Sé que hay un episodio durante los últimos meses que fue muy doloroso para usted, que fue su detención, y yo soy tremendamente respetuoso del drama humano, don Roberto, pero lo que quería saber es si después de este proceso, ¿verdad?, donde usted sale, ¿en qué situación jurídica está en ese instante? Existe una solicitud formal de la Fiscalía de sobreseimiento definitivo del caso, que está en análisis del juez penal. Ok, eso en términos no de derecho significa que el Ministerio Público no encontró ninguna prueba para acusar a don Roberto, pero como lo había imputado, que fue la vez que lo detuvo y fue y le formuló cargos, entonces el proceso jurídico que se sigue es que el Ministerio Público, así como lo imputó ante un juez, tiene que pedirle a un juez un sobreseimiento definitivo, que en español también significa que nunca más podría ser acusado bajo los mismos elementos. Le pregunto la situación porque, don Roberto, quiero saber si eso generó, porque este proceso de imputación trajo consigo un montón de dimes y diretes dentro de la municipalidad. Cuando usted regresa, digamos que regresa triunfal de esta adversidad, se generaron diferencias dentro de la municipalidad, porque había resentimientos. ¿Usted estaba resentido con alguien? Bueno, yo pienso que esa es mi opinión personal, sí, ¿verdad? Evidentemente, sí, claro. Y es más, yo pienso que esto fue la culminación de una serie de diferencias que se dieron a partir de una forma distinta de hacer política. Yo llegué con mucha ilusión hace 5 años, pero el equipo que logramos conformar por razones del procedimiento de elección no fue el que yo impulsé. Con la señora ex vicealcaldesa tuve diferencias importantes, fueron públicas y notorias, exactamente, con doña Dinora, y me parece que todo esto fue la culminación de todas estas diferencias cuando tomamos decisiones que eran trascendentes respecto a la fórmula que queríamos impulsar para este periodo a la alcaldía, de manera que sí, efectivamente, a partir de ahí todavía se incrementaron mucho más y lamentablemente no logramos nunca ponernos de acuerdo hasta que terminó el periodo, pero bueno, como todas las cosas en la vida, lo veo como un aprendizaje, y por hoy ya tenemos un mes de haber iniciado con el nuevo equipo, con nueva vicealcaldesa, con nuevo vicealcalde, con nuevos regidores, y estamos muy entusiasmados de que ahora sí, en un ambiente mucho más armonioso, podamos sacar muchos más proyectos de los que pudimos sacar en los 5 años anteriores. Yo entiendo y conocía las diferencias entre usted y doña Dinora, pero cuando uno trabaja en un grupo de gente se forman como bandos, ¿verdad? Bueno, doña Dinora ha quedado fuera de la vicealcaldía, pero
¿Sigue existiendo gente que le resienta a usted en la municipalidad de Alajuela, don Roberto? Yo creo que no, ¿verdad? Me parece que, vea, la municipalidad es una institución enorme. Estamos hablando de más de 600 funcionarios. Imagínense usted, con un presupuesto de ingresos que casi llega ya a los 40,000 millones de colones. Tenemos muchísima ocupación permanentemente. A mí me parece que los funcionarios se mantienen en su gran mayoría muy al margen de todas estas situaciones. En realidad, yo creo que a partir de esta elección ellos se sienten tranquilos. Me parece que hay un buen ambiente para trabajar. Obviamente tenemos un gran reto por delante, que es mejorar en eficiencia, en transparencia. Tenemos que hacer un esfuerzo mucho mayor por responder a lo que es hoy el Cantón de Alajuela, pero yo siento un ambiente distinto, respiro un ambiente distinto, no solo en la alcaldía, sino en términos generales en la municipalidad, y eso lo da la armonía y la paz. Y realmente la función pública es compleja, es sacrificada, y entre más armonía encuentre uno en su equipo de trabajo con gente de su confianza, puede sacarla adelante sin duda. Don Roberto, usted es un político de años. No tanto, ¿verdad? Bueno, de años de política, de años de experiencia. Yo lo recuerdo como viceministro, particularmente ya cuando yo trabajaba aquí, y pues después como alcalde. Y usted está tanto en el radar político que esa es la justificación de la primera pregunta que le hice en la entrevista del día de hoy, de si usted planteaba de alguna forma ser precandidato presidencial de Liberación Nacional. Porque hay gente que dice en su Liberación Nacional que usted es uno de los candidateables. Este proceso, esta acusación de la cual usted salió victorioso en el Ministerio Público, ¿usted lo atribuye a diferencias personales o a un golpe a la figura política de Roberto Thompson? Bueno, a mí me parece que es un poco de las dos, ¿verdad? Un poco de las dos, de un grupo que dentro del partido entiende la política de forma diferente. Nosotros... yo no tengo muchos años de estar en política. Yo soy abogado, estuve muchísimos años en mi bufete profesional ejerciendo como abogado. Fui llamado en su momento para trabajar en el gobierno de don Oscar, lo hice durante 4 años, en donde realmente aprendí muchísimo. Nos tocó todo el periodo de negociación matizado por el tema del TLC y la legislación de implementación, pero también otra serie de legislaciones importantes que se dieron. Aprendí mucho de negociación política, nos tocó conformar y fortalecer un bloque de 38 diputados para poder sacar adelante muchos proyectos. Nos tocó enfrentar a diputados de oposición respetuosos pero muy vehementes, como don José Merino del Río, por ejemplo, la gente del PAC que estuvo en ese momento. Hice muchos amigos, quiero decirle, tanto a nivel del partido como a nivel de oposición, y eso fue indudablemente un aprendizaje que yo creo que hemos podido utilizar durante este proceso, digamos aquí en la alcaldía. De manera que la forma de hacer política, yo la veo diferente. Yo entré en esto para tratar de aportar algo desde la perspectiva nuestra. Este país y el Cantón de Alajuela tiene enormes potenciales. Nosotros intentamos hacer una cosa diferente desde que entramos. Lamentablemente no coincidimos. Hay gente que está acostumbrada a hacer la política tradicional, hay gente que está acostumbrada incluso a vivir de la política y que lo ha hecho durante muchísimos años, saltando de un puesto a otro, y esa no es nuestra actitud. Nosotros hemos tratado de plantear cosas distintas y creo que eso ha sido reconocido por la mayoría de la gente. Entonces, a mí me parece que, para volver a su pregunta, sí, hubo diferencias personales de forma de hacer las cosas, pero hubo diferencias políticas también, de gente que no cree en esa nueva forma de hacer política y que, bueno, de alguna forma trató de cobrarnos las decisiones que tomamos en relación con esto. Pero es que eran grandes ligas, había un fiscal adjunto de la República, que por cierto está fuera ya del Poder Judicial, don Edwin Retana. Hubo información, por ejemplo, sobre el concurso para dirigir el organismo de investigación judicial. Es decir, no estamos hablando de una diferencia donde yo le dejo una nota en el escritorio, don Roberto. Así es.
eran grandes ligas, es la privación de libertad de una persona. Yo no se lo voy a preguntar jamás, estoy súper respetuoso con esto, pero el drama humano de estar una noche en la cárcel debe ser una experiencia horrible. 13 horas para ser exactos, 13 horas en donde no solo resultó el drama personal, sino el drama familiar de mi esposa, de mis hijos, sí, claro, de mi familia, de mis amigos, pero con un resultado también muy conmovedor, digo yo, porque realmente el haber salido de esa situación y ver a más de 100 personas esperándonos afuera de los tribunales de justicia y a una gran mayoría de gente, no solo en redes sociales, sino en forma personal, saludando, reconociendo, tratando de darnos ánimo para seguir adelante, fue un momento que también nos hizo reflexionar sobre la enorme responsabilidad que tenemos. Ahora, en el otro tema yo sí le digo, hay un proceso que está pendiente ante el Tribunal de Ética del Partido de Liberación Nacional en relación con las actuaciones de doña Dinora. Yo soy y seguiré siendo respetuoso de las decisiones de los órganos internos del partido. Esperaré que se pronuncie. Ya tuvimos la audiencia con los testigos que ratificaron lo que incluso la prensa ha dicho reiteradamente. Y por el otro lado, se inició un proceso de investigación en la inspección judicial contra las actuaciones del señor Retana, y yo también esperaré respetuoso pues que se logre demostrar hasta dónde llegaron sus alianzas para que esto se produjera. Como le digo, las dos cosas están en investigación y yo esperaré respetuoso del resultado de ambas investigaciones. ¿Usted cree que a esto se aplique esa frase de los abuelos de lo que no lo mata a uno lo hace más fuerte? Pues sabios eran los abuelos, porque realmente efectivamente fue muy duro, pero nos fortaleció muchísimo. Nos fortaleció en el proceso de enfrentar la realidad día a día, la función pública, que no es fácil. Nos fortaleció en familia, pero además nos fortaleció en responsabilidades, en ver con optimismo. Fíjese que a mí una de las cosas que más me llaman la atención es que yo he pasado por cosas duras desde el punto de vista personal y familiar. Yo perdí una hija hace 13 años por una enfermedad. Eso es una de las cosas más duras que cualquier ser humano puede pasar. Y sin embargo, siempre recuerdo de ella su sonrisa y su deseo de vivir y de luchar y de aportar. Y la tomo mucho de ejemplo, sobre todo en estos momentos en que uno a veces se ve enfrentado a realidades humanas muy complicadas. De manera que también desde ese punto de vista creo que aprendí mucho y nos fortalecimos de cara a lo que viene, sobre todo para ver con optimismo la vida y el día a día. Hoy que amanecíamos en la mañana, alguien me decía, mira, pero es que qué trencito. Sí, claro, estamos claros de que es un trencito, pero eso ha requerido un enorme esfuerzo para que llegue a la Alajuela. Y nosotros desde hace 5 años venimos empujando para que eso sea una realidad. Bueno, ahí está, es un paso, no es el único que debemos dar. Este país necesita un ferrocarril moderno, eficiente, seguro, pero bueno, nos alegró mucho y nos levantamos con optimismo por sentir que algo por lo que habíamos luchado tanto hoy está en Alajuela. Esos son los pequeños triunfos y esas son las pequeñas alegrías que tiene que empujarnos a seguir adelante. Concentrémonos en Alajuela ahora. Sí, señor. Le está preguntando el POAS en Twitter cómo visualiza usted la ciudad de Alajuela en 4 años a partir de hoy. Alajuela es una de las ciudades. Bueno, primero hay que enmarcarse, ¿verdad? Alajuela es un cantón de casi 400 kilómetros cuadrados, que no es solo la ciudad, ¿verdad? Pero indudablemente que ha crecido muchísimo, es una de las que tiene mayor dinámica, es la que ha liderado la construcción durante los últimos años, es la que ha liderado la generación de empleo, pero tenemos problemas serios de infraestructura. Uno de los retos principales, yo digo que hay 2 retos fundamentales en el cantón. Uno es atender la eficiencia con que debe responder la municipalidad a lo interno, y ahí tenemos que trabajar más fuerte aún en un proceso de reorganización interna, de transparencia, de agilidad en los trámites, y lo segundo en materia de infraestructura.
No es suficiente con lo que hagamos nosotros, obviamente necesitamos apoyo del gobierno, porque hay muchas cosas que dependen del gobierno, pero nosotros queremos ser parte de la solución y no del problema. Estamos construyendo obra pública de impacto y queremos mucha más. Ayer estuvimos visitando a la señora Contralora General de la República para plantearle algunos temas que queremos hacer en materia de infraestructura y que también nos oriente desde el punto de vista de contratación administrativa para poder realizar obras de impacto que necesitamos hacer. No solo las pequeñas obras que venimos haciendo, sino ir un poquito más allá y, ¿por qué no?, aportarle al gobierno. Fíjese, Randall, que nosotros lo comentamos, creo que el otro día, tenemos una iniciativa interesante, juntar los alcaldes y alcaldesas del gran área metropolitana. Hemos tenido un par de reuniones ya, una en Mora y otra en Alajuela, en donde nos hemos juntado alcaldes de Cartago, Heredia, Curridabat, San José, Santana, Belén, Escazú. ¿Cuál es la idea? La idea es poder, desde lo local y con las posibilidades que tenemos, trabajar en planes regionales que impacten aún mucho más decididamente la calidad de vida de la gente. Muchas veces hacemos esfuerzos individuales, pero tenemos que ir un poquito más allá. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista Alajuela tiene enorme potencial, va a seguir creciendo, tiene que hacerlo mucho más ordenadamente y tenemos que hacer un gran esfuerzo porque ese crecimiento vaya acompañado de un proceso de mejoramiento, no solo de la respuesta del gobierno local, sino además de obra pública muy necesaria para poder promover ese desarrollo. Don Roberto, no deja de ser llamativo. Hoy, cuando yo vi las tomas de los compañeros de Noticias Repretel en la inauguración del tren, reflexione usted, le insisto, es una figura política importante entre Liberación Nacional, es un alcalde de Liberación Nacional, pero que estaba en la misma actividad hoy con el presidente del INCOFER del gobierno del Partido de Acción Ciudadana. Y yo, por lo que lo conozco y lo he entrevistado, porque prácticamente no hemos tenido creo que nunca hemos tenido una conversación fuera de micrófono, don Roberto, le he notado la particularidad de que usted logra consensos con empresarios, con gente de otro partido, aún siendo una figura política importante de un partido de oposición. Y supongo que así lo hará también con el ministro de Obras Públicas y Transportes. ¿Qué está haciendo para trabajar en esos consensos que ayuden al cantón de Alajuela a desarrollarse, don Roberto? Bueno, es que yo creo que lo primero que uno tiene que partir es que a pesar de que uno es electo por un partido político, cuando uno llega a un cargo de estos, la responsabilidad está con toda la gente. Y la única forma de poder llevar adelante proyectos de esta envergadura es juntándonos. Hoy lo decía precisamente en el programa de doña Amelia en la mañana. Imagínense que la Municipalidad de Alajuela firmó un convenio con el INCOFER, porque yo estoy convencido, yo creo en el ferrocarril, y porque yo no voy a aportar desde mi posición, porque la municipalidad no va a aportar desde su posición, para poder realmente fortalecer ese esfuerzo que se viene haciendo con todas las limitaciones que se tienen desde el punto de vista de INCOFER. Entonces la municipalidad ha presupuestado ya alrededor de 500 millones de colones para que el tren opere y funcione. Y desde el primer día, desde la primera hoja que había que correr de la línea férrea, ahí estuvimos presentes, en el gobierno anterior y en este. No tiene por qué hacer diferencia el hecho de que sea de un partido político o de otro. Me parece que una de las cosas que yo aprendí durante 4 años trabajando con diputados y diputadas de otras fracciones es precisamente que, dejando un poquito de lado estas banderías políticas, obtenemos resultados, y yo creo que ha sido parte del éxito que hemos vivido en Alajuela, a pesar de que entendemos de que hay enormes retos y también algunas diferencias que hay que respetar. De manera que sí, efectivamente, ayer estuve, por ejemplo, en la Cámara de Comercio de Alajuela, es gente con la que queremos compartir. Ahí no estamos hablando de política, ahí estamos hablando de proyectos de interés. Nos reunimos permanentemente con empresarios, sobre todo en la zona del Coyol, donde hay un crecimiento enorme. Los recibimos permanentemente en la alcaldía. Tratamos de que las cosas fluyan para que la inversión también fluya y para que se genere riqueza y empleo. De manera que yo pienso que es un poco
una visión diferente, y por eso yo hablo de una visión diferente de hacer política. Cuando se piensa solo en el partido, y que el partido es muy fuerte, y que el partido es muy grande, y que el partido tiene que ganar todo, y que el partido tiene que presidir todo, entonces en esos casos estamos limitándonos muchísimo y ahuyentando las posibilidades de conformar alianzas estratégicas para impactar aún más la calidad de vida de la gente. Son las 2:54, vamos a hacer una pausa comercial. Vamos. Porque además los invitados son los que escogen ahora la canción de cierre del programa. Entonces este es el tiempo que le damos, de la pausa comercial, para que escoja la canción favorita suya, don Roberto, y nos cuente para cerrar matices con eso. Son las 2:54, vamos a la pausa comercial y ya regresamos. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Matices, porque la realidad tiene muchos tonos. Dos de la tarde con 58 minutos, estamos hablando con don Roberto Thompson, alcalde de Alajuela. Hemos hablado sobre muchos temas, de hecho la menor cantidad de tiempo de la entrevista lo hemos dedicado a Alajuela. ¿Verdad? Pero... Y menos a la liga. Sí, no quiero hablar de eso. No sé, bueno, hoy doña Amelia Rueda en la mañana la escuché entrevistar. Hoy doña Amelia Rueda se declaró liguista, ¿verdad? Y bueno, eso me parece muy importante, sí, tener ese dato, claro. Sí, pero bueno, es que la liga, yo sufrí mucho en la final. Yo soy Cartago liguista. Como la Cartago liguista. Sí, es que yo soy Cartago, pero soy Cartago de corazón y soy liguista para ganar títulos. Sufrimiento doble, entonces, ¿no? Sí, tuve un sufrimiento doble esta temporada. Claro. Bueno, pero tiene una ventaja, ya la camisa de Cartago se la llevaron al Santo Padre, entonces... Vamos a ver. Yo iba muy esperanzado cuando vi a doña Paulina Ramírez entregándole la camiseta de Cartago al Papa. Hablando de fútbol y de deportes, ¿qué planes deportivos tienen en el cantón? Muchos, empezando por fortalecer todo el área del Comité Cantonal de Deportes, pero tenemos un proyecto muy interesante que es la construcción del Estadio Municipal de Alajuela, que lo anunciamos hace poco. Estamos ya en vísperas de iniciar con todo el proceso en el Polideportivo Montserrat, que sería un estadio municipal, pero también sería un estadio sede para el Carmelita, que es una institución también muy querida en Alajuela, claro, y que queremos apoyar, de manera que el deporte es fundamental, y hemos solicitado adicionalmente nuevamente la sede de Juegos Deportivos Nacionales. Alajuela ha sido exitosa en Juegos Deportivos Nacionales, a un semillero importante, y queremos recuperar esa presencia y ese liderazgo, de manera que muchos planes para los próximos 4 años. Bueno, hablamos de infraestructura, hablamos de deporte. Me habló levemente, digamos, sobre transparencia interna, sobre operatividad dentro de la municipalidad, que hay que mejorar específicamente dentro de la municipalidad, y sobre todo que hay que mejorar que no se haya podido hacer en 5 años previos. Vamos a ver, la municipalidad ha crecido. Evidentemente, le comentaba que estamos hablando de más de 600 funcionarios. Tenemos un proyecto de reorganización interna que trabajamos muy de cerca con el Servicio Civil. Hemos solicitado también el apoyo del INCAE para poder revisar ese proyecto y para poder ejecutarlo en los próximos años. Eso significa optimizar aún más las posibilidades de los funcionarios municipales. Tenemos una necesidad de invertir mucho más recursos en toda el área tecnológica y poder darle mayor acceso a la ciudadanía en materia de transparencia a los trámites municipales. En eso tenemos una deuda y hay que reconocerlo. Hemos hecho algunos intentos importantes, pero yo creo que una de las prioridades va a ser, desde el punto de vista de tecnología, digitalización y transparencia, poner a disposición de la ciudadanía todo lo que es la municipalidad por dentro. Y en temas de generación de empleo, don Roberto, que la encabezan, de hecho. Así es, nacional, ha sido exitoso, ¿verdad? Yo pienso que no solo desde el punto de vista de generación y atracción de inversiones, como le decía, hoy Alajuela encabeza los índices en materia constructiva. Estamos hablando
no solo por el gran centro comercial, el City Mall que se construyó el año pasado, que se inauguró y que generó alrededor de 3.500 empleos, sino por todo lo que se está desarrollando en la zona del Coyol. La gente que visita la zona del Coyol y todas las zonas, sobre todo en la parte sur, se da cuenta de una serie de proyectos de vivienda, proyectos inmobiliarios, proyectos comerciales, bodegas industriales. Todo eso está generando una nueva dinámica y por supuesto genera empleo, a veces poquitos, a veces más. Realmente nos parece que Alajuela tiene enorme potencial. Necesitamos seguir trabajando de la mano con el gobierno de la República para mejorar en materia de competitividad. Eso es un tema no solo del cantón, sino del país. Hace poco que visitaba una empresa en el Coyol, me decía uno de sus representantes que parte del problema que ellos tienen es cómo trasladar los productos por las congestionadas carreteras de San José para viajar hasta Limón, por ejemplo. Entonces, todas estas cosas nosotros tenemos que impactarlas aún más, y me parece que en ese esfuerzo, si nos juntamos gobiernos locales con instituciones del sector público, podemos hacer mucho más. Por eso, le reitero, hay una iniciativa muy interesante de que los alcaldes del gran área metropolitana conformemos un gran grupo de trabajo y que a partir de eso definamos planes y cronogramas y se los presentemos al gobierno. Le mencionaba al principio, fuera de micrófonos, que mañana tenemos una reunión convocada por el señor presidente de la República y la señora primera dama en Casa Presidencial. Mañana a las 9 de la mañana todos los alcaldes y alcaldesas del país estaremos allá, y bueno, es una oportunidad que queremos aprovechar para reiterar lo que permanentemente yo digo cuando visito un ministerio o una institución: venimos a aportar y a ver cómo sumamos, no venimos a pedir. A veces la gente se asusta cuando uno dice esas cosas porque están acostumbrados a que las municipalidades vayamos a pedir. No, aquí se trata de aportar y todos podemos aportar un poquito para precisamente hacer que las cosas sucedan, que es el lema que tenemos en Alajuela: hacer que las cosas sucedan. Don Roberto, ¿qué les ha parecido la gestión de la primera dama? Porque, vamos a ver, este es el gobierno que ha dedicado a la primera dama a los temas municipales, no es por naturaleza función de ella. Lo que pasa es que es una mujer conocedora del régimen municipal costarricense. ¿Qué les ha parecido la gestión? Es una mujer no solo conocedora, sino emprendedora, capaz, inteligente. Yo la admiro muchísimo y creo que ha sido fundamental en todo este proceso de fortalecimiento del régimen. De hecho, nos apoyó muchísimo en la ley recién aprobada de transferencia de los recursos de la ley 8114, que nos va a permitir a los municipios tener más plata para poder hacer más obra, más infraestructura vial. Yo espero poder saludarla mañana. Cuando me ha tocado compartir con ella hemos tratado temas. Ella es muy conocedora del tema y es una enamorada del régimen municipal, de manera que yo creo que en los próximos 2 años nos puede apoyar muchísimo en el esfuerzo que vamos a hacer. Aquí le pido, digamos, que trascienda un poco su alcaldía y lo vea más como una persona que puede ver, digamos, la política más amplia. Estos 2 años son muy interesantes, bien para algunos, malos para otros, porque ya se viene la campaña electoral. Y aunque el Tribunal Supremo de Elecciones intentó separar, digamos, a las municipalidades de la campaña electoral presidencial, lo cierto es que tiene cierta relevancia. Hoy ya hay candidatos, ya hay precandidatos oficiales, no inscritos, pero oficiales, don Roberto. Ya a los medios le preguntamos a los posibles precandidatos si quieren ser precandidatos. ¿Cuánto podría interferir las campañas presidenciales en la coordinación entre el Poder Ejecutivo y las municipalidades, que indudablemente tienen una mayoría opositora en los 81 cantones del país? Muchísimo si nos desconcentramos, y de eso hablo yo con las candidaturas o precandidaturas prematuras. Estamos a 2 años de gobierno, acabamos de pasar una campaña intensa en los 81 cantones del país, que nos obligó también a realizar campañas políticas intensas en Alajuela y en todos los demás cantones. Me parece que hay una oportunidad, y esa oportunidad es demostrar que realmente podemos separar una cosa de la otra. Obviamente todos estamos inmersos en el ambiente político, ¿verdad? Sí, y eso es así, y eso no se puede evitar. Pero creo que le hacemos daño al país si desde ya empezamos a pensar en el 2018. A mí me parece que todavía el gobierno tiene mucho que aportar.
nosotros tenemos mucho que aportar, por lo menos este año y el año entrante, por lo menos el primer semestre del año entrante, yo creo que tendríamos una oportunidad de construir cosas interesantes si realmente actuamos con generosidad, y eso es lo que, y con sentido de equipo, ¿verdad? Porque mientras sigamos actuando con sentido de partido, pues entonces nos seguimos limitando. Y yo insisto, este país solo sale adelante si logramos grandes consensos y grandes alianzas, no solo entre partidos políticos, sino entre sectores. Es la única forma de construir las condiciones para poder avanzar, y necesitamos hacer que las cosas sucedan en todas las áreas, y esta es una oportunidad importante, y yo esperaría, por lo menos de parte nuestra, esta va a ser la actitud durante los próximos meses, y yo espero plantearla mañana en la reunión que tengamos en Casa Presidencial, para que no se pierda el impulso, que a partir de la iniciativa de la primera dama y de mucha otra gente que está involucrada en este tema podamos realmente concretar cosas importantes para mejorar la calidad de vida de la gente, porque eso nunca se nos debe olvidar. Al final estamos acá para mejorar la calidad de vida de la gente. Dice Álvaro en Twitter: Alajuela tiene en don Roberto Thompson un gran alcalde rodeado de un gran equipo que cuenta con el apoyo de nosotros los alajuelenses. Muchas gracias Álvaro. En realidad eso lo hemos sentido no solo por el resultado electoral, sino cuando salimos a la calle, cuando visitamos las comunidades, cuando vamos a comer, cuando vamos al supermercado, cuando vamos a la iglesia, cuando vamos a cualquier parte que estamos presentes. El cariño de la gente es una cosa que nos alienta y nos anima a seguir adelante. Dice el Poas: tren de carga de Alajuela a Cartago, un corredor logístico cuando la gente no lo usa tanto. ¿Qué le parece la idea? Yo le repito, soy enamorado del tren, pero además nosotros propusimos, creo que lo hablamos aquí, el tema de la gran terminal multimodal de transporte público en Alajuela. Sí. ¿Verdad? Interconectada con el aeropuerto Juan Santamaría. Hagamos las cosas que sucedan. En Alajuela, fíjese que Alajuela tiene la ventaja de que las dos líneas, la del Pacífico y el Atlántico, llegan a la ciudad. Están divididas por la radial de ingreso. Eso es construir un puente, un túnel para unir los dos líneas de ferrocarril. Y con eso impactamos aún más. Podemos llegar, y recuerdo que esto era un proyecto que conversé muchas veces con don Miguel Carabaguías. Podemos llegar a la zona del Coyol, conectar a través de Alajuela toda la red de infraestructura ferroviaria del país, desde Punta Arenas hasta Limón. Hay que recordar que en Alajuela nació el ferrocarril en este país, en la época de don Tomás Guardia, cuando se iniciaron la primera línea que nació en el Parque Calián Vargas, y es esa línea que hoy se está recuperando rumbo a Heredia. Entonces tenemos una historia relacionada con el ferrocarril, y ¿por qué no convertirnos realmente pensando en grande? Porque si seguimos pensando en pequeñito, vamos a seguir con el mismo ritmo de crecimiento, y nosotros necesitamos dar un salto cualitativo, y por lo menos nosotros tenemos ideas grandes que impulsar, que no solo impacten a Alajuela, sino que realmente impacten al país. Imagínese usted lo que sería una gran terminal multimodal en Alajuela, donde todas las líneas de Occidente, incluso la gente que viene a viajar al gran área metropolitana, pueda dejar su vehículo, transportarse eficientemente. Randall, un alajuelense normalmente en este momento debe tardar alrededor de 4 horas en carro para ir y volver de San José en hora pico. Al día, sí. Hoy me decía don Guillermo Santana que de Alajuela a la Universidad Latina en San Pedro estamos hablando de 45 minutos a 50 minutos haciendo 2 o 3 paradas para recoger gente. Esa es la realidad moderna, eso es lo que exige los nuevos tiempos, aprovechar al máximo el tiempo precisamente, y eso impacta en la calidad de vida de la gente. Hay obras que hay que hacer, indudablemente, en materia de infraestructura vial, y necesitamos apurarla, pero yo, de nuevo, insisto, si nos toman en serio a los gobiernos locales, y si algo he aprendido yo, con los dos sombreros, lo digo, del sombrero en Casa Presidencial y del sombrero aquí en la alcaldía, es que podemos hacer cosas realmente trascendentes si trabajamos en forma conjunta. Y de ahí, volviendo a su pregunta original, no podemos desperdiciar el tiempo. El costarricense
está ansioso de que realmente sus autoridades concreten las cosas y hagan que pasen. Y esa es la única forma de juntándonos. Igual en todas las materias, ¿verdad? Igual en todas las materias. Estamos hablando de infraestructura, pero igual podemos hablar desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista deportivo. Hay enormes retos que este país tiene, pero creo que juntándonos más es la forma de hacerlo. Dice Acamo en Twitter, es curioso, atrae más inversión y creación de trabajo don Roberto sin salir de Alajuela que don Luis Guillermo dándole la vuelta al mundo. Bueno, gracias por la opinión. Realmente yo creo que lo que estamos haciendo es cumpliendo con nuestro trabajo, es nuestra obligación, es una oportunidad y las oportunidades hay que aprovecharlas. El tiempo pasa muy rápido. Fíjese que ya pasaron 5 años desde que iniciamos esta gestión. Ahora tenemos una nueva oportunidad que nos da la gente de Alajuela, que confió mayoritariamente en nosotros. No podemos defraudarlo, sabemos que tenemos una gran responsabilidad. Pero más allá de Alajuela, desde Alajuela tenemos que enseñarle a Costa Rica que las cosas sí se pueden hacer. Y yo creo que esa es la gran responsabilidad que tenemos en materia de eficiencia en la administración pública y en materia también de construcción de mejores condiciones en general para la gente. Dice don Roberto Gallardo en Twitter, el problema de movilidad además agravado por el atraso en la construcción de la carretera San José-San Ramón. Absolutamente. Bueno, qué decirle, ustedes lo han comentado muchas veces acá. Y bueno, nosotros en Alajuela tuvimos una amarga experiencia un 11 de abril, cuando hubo manifestaciones que se salieron de control, ¿verdad?, relacionados con esa carretera. Bueno, han pasado ya 3 o 4 años, creo, desde ese momento, creo que 3 años. Sí. No, 4. 4 años ya. 4 años, sí. Y bueno, aún estamos esperando que se tomen decisiones en relación con la famosa carretera que es necesaria. Pero esa carretera es necesaria siempre y cuando nosotros también impactemos otras áreas, como por ejemplo el transporte público, como por ejemplo mejorar el ferrocarril, seguir invirtiendo, como por ejemplo fortalecer algunas de la infraestructura cantonal. Es decir, todo tiene que ser un conjunto. Obviamente la carretera es necesaria, pero la carretera sola no va a solucionar el problema, porque igual vamos a encontrar cuellos de botella en otros lugares, la entrada a San José, la entrada a Heredia, la entrada a Alajuela. Las ciudades nuestras no fueron diseñadas para soportar la cantidad de tránsito vehicular que hoy tenemos. Entonces tenemos que ir y migrar a condiciones mucho más creativas, mucho más novedosas, que le den posibilidades a la gente de escoger. Dice Kenneth, si todos los actores políticos actuales pensaran como Thompson, lo hace de manera reflexiva, en el sentido de que usted no se opone, digamos, a una idea que venga, por ejemplo, del gobierno de la República, en donde ideológicamente son opositores, don Roberto. Así es, muchas gracias, Kenneth. En realidad, las ideas son buenas, vengan de donde vengan. Y las que no son tan buenas se pueden mejorar. Y cuando no hay ideas nos podemos juntar para generarlas. Yo soy de ese criterio y me parece que aquí lo que este país realmente requiere es eso, juntarnos para poder desarrollar esas ideas, pero también ejecutarlas, porque ideas puede haber muchas, pero si no las ejecutamos, de nada sirven, ¿verdad? Dice Álvaro, sé que don Roberto está enfocado en Alajuela, pero solo para asustar a los posibles candidatos, ¿cuándo lanzará su candidatura? Álvaro, lo siento, fue la primera pregunta que le hice y no aflojó, pero la gente insiste, don Roberto. Sí, bueno, voy a tomarme un cafecito y ahora... Muchas gracias, Álvaro, muchas gracias. Realmente, como decía al principio, estamos muy entusiasmados en este segundo tiempo, en esta nueva oportunidad que nos dio la gente de Alajuela y bueno, mucho trabajo por delante. Si estuviera en sus manos cambiar el régimen municipal, lo que usted guste, ¿qué le cambiaría, don Roberto? Yo he venido diciendo permanentemente que uno de los aspectos que el régimen municipal debe cambiar es migrar hacia la regionalización de planes y programas. A mí me parece que hay enormes diferencias entre nuestras municipalidades y que la única forma de minimizar esas diferencias para que realmente haya mucho más impacto es que trabajemos en planes regionales, planes y proyectos regionales, de manera que fortalecer lo regional desde lo local me parece que es una de las vías importantes. Aquí no se trata solo de transferencia de recursos, no se trata solo de transferencia de competencias, porque
porque yo, por ejemplo, soy del criterio de que nosotros podemos actuar en cualquier área del desarrollo. No tenemos ninguna limitación. Habrá algunas limitaciones desde el punto de vista legal, pero si es por iniciativa propia podemos hacerlo. Vea usted como lo hicimos ahora con el Incofer, invirtiendo recursos para poder permitir que el tren funcione. Bueno, de eso se trata. Hace poco el Ministerio de Obras Públicas y Transportes publicó una lista de una serie de pequeñas obras que, de acuerdo con los estudios que ellos tenían, iban a impactar positivamente en la vialidad. Una de ellas estaba en Alajuela. Inmediatamente le ofrecimos al ministro hacerla a nosotros y financiarla a nosotros, que nos diera los planos y nosotros la hacemos. Cuesta alrededor de 130 millones de colones. Bueno, de eso se trata, de juntarnos de nuevo y poder hacer las cosas. Entonces, a mí me parece que ese es el espíritu que debe privar, y si eso es así, podemos avanzar con mayor celeridad. Don Roberto, regáleme unos instantes porque al inicio Febe Cruz, nuestra jefa de información, nos contaba lo que había reaccionado el presidente de la República y el canciller de la solicitud de activar la Carta Democrática de la OEA que hizo el secretario general de la OEA, don Luis Almagro. Ya don Nicolás Maduro contestó. Iba a leerle la respuesta, pero mejor escuchemos la respuesta de Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, hablándole al secretario general de la Organización de Estados Americanos. Le voy a responder a la canalla internacional que cree que la patria de Bolívar se intimida ante sus amenazas. La Carta Democrática la pueden hacer así, mira, ponerla en un tubito bien fino y darle mejor uso, señor Almagro. Métase su Carta Democrática por donde le quepa. A Venezuela se respeta y a Venezuela nadie le va a aplicar ninguna carta, llamada como cualquier tipo quieran llamarla. Llamo a la rebelión nacional frente a las amenazas internacionales. Gracias a Febe que nos compartió hace un instante la declaración de Nicolás Maduro. Métala en un tubito y déle un mejor uso, le dice el presidente de Venezuela al secretario general de la Organización de Estados Americanos. Decían mis abuelos, lo cortés no quita lo valiente. Fórmese usted una opinión. Ya estamos compartiendo este contenido en redes sociales. Ustedes se forman una opinión y pueden compartir con nosotros su criterio a través de las redes sociales, @monumentalcr en Twitter, Noticia Monumental en Facebook. Hay un señor que nos está escuchando que no tiene Twitter ni tiene Facebook, y entonces lo que hizo hace un instante fue que llamó a la sala de redacción, don Roberto, para plantearle una pregunta a usted, claro, directamente, y entonces le pregunta si es viable que un camión pase los lunes por plástico, los martes por vidrio, etcétera, etcétera, digamos que vaya diferenciado cada día en el cantón de Alajuela. No solo es viable, es necesario. Fíjese que una de las oportunidades que tenemos ahora es que en Alajuela hace aproximadamente 10 años se hicieron los contratos para recolección y disposición de basura. En ese tiempo tal vez no era tan importante como ahora, o no éramos tan conscientes como ahora de la responsabilidad del reciclaje y del buen manejo de los desechos sólidos. Ahora estamos en un proceso de renegociación y replanteamiento de esos contratos. Yo he venido insistiendo en que un tema fundamental para eso es que la empresa que nos brinde sus servicios tenga precisamente esa posibilidad, no esa posibilidad, esa obligación. Una de las grandes catástrofes de nuestro país y en general del mundo es el manejo de los desechos. Mire, yo no sé, Randall, si usted le tocó ver no hace mucho en televisión unas tomas que hicieron de una quebrada aquí en San José, en alguna parte de San José. Era vergonzoso en un país verde, ¿verdad? En un país que se jacta del tema ambiental. Bueno, en Alajuela no escapamos de eso. Cada vez que llueve nuestras alcantarillas están llenas de basura. Cada vez que llueve nuestras acequias se colapsan e inundan. Cada vez que llueve debajo de los puentes hay que ir a recoger toneladas de basura. Entonces a mí me parece que esto es un esfuerzo importante, y yo sí a la persona que llamó
le digo que nosotros estamos trabajando para que el próximo contrato de recolección tenga el componente del reciclaje y el buen manejo de los desechos, que lo hacen en cualquier ciudad civilizada del mundo, y esperamos poder hacerlo en Alajuela. ¿Cuándo se vencen los contratos? Este año. Este año, bueno, sí, la oportunidad. Tenemos la oportunidad de oro en este momento para hacerlo. Don Roberto, le agradezco mucho. No, al contrario, Randall, y muchas gracias a todos los que nos hicieron el favor de escucharnos. Realmente ha sido una tarde muy entretenida, muy interesante. Usted sabe que estoy a la orden suya cuando usted lo desee, y aquí estaremos. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices,